Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. El Faro Audio. Hola, soy Gabriela Cáceres. Hoy es lunes 20 de abril del 2026. Destituyen a Segundo al mando de la Fiscalía y lo colocan como juez. El ex fiscal adjunto de la Fiscalía General de la República, Carlos Rodolfo Linares Asensio, ahora es juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana. Su nombramiento no ocurrió en una plaza vacante. La Corte Suprema de Justicia destituyó previamente a la jueza que la ocupaba, Consuelo Duarte de Aguilera, y lo colocó en su lugar. El Faro habló el miércoles 15 de abril del 2026 a las oficinas del Tribunal Segundo de Sentencia. Y un empleado del tribunal dijo que la jueza ya no está en funciones en el tribunal y confirmó que Linares Asensio es el nuevo titular del juzgado. Esta información coincide con lo expuesto por jueces, fiscales y abogados litigantes consultados para esta nota, quienes, bajo condición de anonimato, por temor a represalias, ayudaron a reconstruir el día que el personal del tribunal y la fiscalía fueron notificados del cambio del fiscal adjunto y como en 3 días la Corte lo nombró juez. Linares Asensio era el segundo al mando en la Fiscalía. Llegó a ese cargo el 17 de mayo del 2021, 2 semanas después de que la Asamblea Legislativa oficialista impusiera a Rodolfo Delgado como fiscal general y removiera a Raúl Melara, bajo cuya gestión se investigaba la corrupción del gobierno de Nayib Bukele y sus pactos con las pandillas en un caso llamado Catedral. En ese momento, Delgado lo presentó como una persona con amplia trayectoria en lo judicial. Dijo, esperamos el apoyo que nos proporcione para que los diferentes fiscales tengan una visión distinta de la investigación y aprendan que la objetividad debe regir sus acciones. El puesto del fiscal adjunto, que coordina áreas clave y puede sustituir al titular, no tiene un mecanismo de selección definido en la ley. Dicho nombramiento ha sido históricamente una decisión directa del fiscal general de turno, un espacio desde el cual la injerencia ha sido constante, dijo una de las fuentes fiscales que consultamos para esta nota. No es la primera vez que Linares Asensio ocupa un cargo en la judicatura. Sus inicios por el órgano judicial se remontan a los años 90, según registros publicados por la Corte Suprema de Justicia. En Santa Ana, donde actualmente funge como juez, trabajó como titular del extinto juzgado especializado de sentencia. Ese tipo de juzgado dejó de existir en 2023 cuando la Corte los convirtió en tribunales contra el crimen organizado. Ese paso previo por los tribunales también lo conecta con uno de los casos que marcaron su relación con la actual cúpula fiscal. En febrero de 2021, como juez especializado de sentencia en Santa Ana, Linares Asensio absolvió a Jorge Manuel Vega Knight, un empresario que, según la fiscalía, abastecía de droga a la MS-13 y utilizaba sus moteles
para las operaciones de la pandilla. Su defensor era el actual fiscal Rodolfo Delgado, según una investigación del Faro de octubre del 2022. Durante el juicio contra Vega Knight, los fiscales presentaron análisis financieros, intercepciones telefónicas y el testimonio de un colaborador que apuntaba a la relación del empresario con la MS-13. Sin embargo, Linares Asensio descartó esas pruebas y concluyó que no había elementos suficientes para condenarlo. 91 días después de esa sentencia, Delgado, que defendió a Vega Knight, pasó a dirigir la institución que lo acusaba. El juez que falló a favor de su cliente, Linares Asensio, dejó el tribunal para convertirse en su segundo al mando, su fiscal adjunto. Las dos fuentes fiscales que hablaron bajo anonimato con El Faro coinciden en que Linares Asensio era considerado un funcionario de confianza. Cuando había casos de interés para sus superiores, era designado para darle seguimiento. Con la llegada de Delgado y Linares a la fiscalía, la institución desmanteló la Comisión Especial de Investigación que investigaba a Vega Knight y a un centenar de pandilleros más, creada entre 2014 y 2019. Delgado también degradó a fiscales con amplia experiencia en la Escuela de Capacitación. En ese mismo periodo, también fue desmontado el Grupo Antimafia, un equipo de fiscales que llevaba el caso Catedral, la investigación sobre actos de corrupción del gobierno de Nayib Bukele, que incluía las negociaciones con pandillas, desvío de alimentos durante la pandemia y el uso electoral de programas estatales. Una de las primeras acciones de Delgado al mando de la institución fue perseguir al Grupo Antimafia. Los fiscales que lo conformaban están ahora en el exilio. El viernes 10 de abril, a las 4 de la tarde, los empleados de la Fiscalía General de la República recibieron la notificación. Habría un nuevo fiscal adjunto. Hasta ese día no sabían quién era. Horas antes, al mediodía de ese mismo viernes, la jueza Consuelo Duarte de Aguilera recibió un correo de la Corte Suprema de Justicia. En el mensaje se le notificó el cese de sus funciones, ya que había aceptado el régimen de disponibilidad que implica que la Corte puede separarla del cargo en cualquier momento y sin mayor trámite. Esta figura, creada con la reforma a la ley de la carrera judicial en agosto del 2021, obligó a jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio a dejar sus cargos, como una movida del buquelismo para instalar a jueces de confianza en lugares claves. Duarte de Aguilera tiene 61 años. Comenzó a trabajar en el sistema judicial como fiscal en San Salvador en 1988. Se mantuvo en la fiscalía hasta el 2001. En 2002 fue nombrada jueza de paz en Cabañas. Entre 2013 y 2021 fue jueza de instrucción en Quesaltepeque, en La Libertad. Y luego fue nombrada jueza de sentencia en Santa Ana. El lunes 13 de abril, Linares Asensio se presentó a trabajar en sustitución de ella. El nombramiento de Linares Asensio no siguió los procesos de selección ni pasó por concursos públicos. La Constitución, en los artículos 182 y 187, establece que la Corte Suprema de Justicia no puede nombrar jueces a discreción. Debe elegirlos de ternas propuestas por el Consejo Nacional de la Judicatura. Esto no se cumplió, así como tampoco se hizo cuando la Corte Suprema de Justicia habilitó 2 puestos para exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral que avalaron la reelección de Bukele como candidato presidencial, pese a la prohibición constitucional. Esta no es una dinámica nueva, se ha repetido desde la reconfiguración de la Corte Suprema de Justicia el 1 de mayo del 2021. Desde entonces, registros de El Faro muestran movimientos constantes y poco transparentes de jueces entre tribunales,
con cambios que ocurren aproximadamente cada semana y cuyos criterios no son públicos. La única manera de saltarse el proceso de nombramiento vía el CNJ es si reciben un nombramiento como suplente de manera temporal. El Faro no pudo confirmar qué tipo de nombramiento tiene actualmente Ascencio Linares. Se intentó obtener una respuesta de la Corte Suprema de Justicia el jueves 16, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Ascencio Linares también tuvo un paso por la Inspectoría General de la Policía, la instancia que investiga a policías señalados por corrupción. Llegó a ese cargo en 2012 durante la gestión del entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés. Desde ahí, cerró investigaciones contra altos mandos de la corporación al concluir que no había méritos para procesarlos disciplinariamente. Ya como fiscal adjunto, buscó convertirse en magistrado de la Cámara Segunda especializada de lo penal. Durante su entrevista, los diputados le preguntaron qué entiende por crimen organizado. Linares Ascencio pidió que le repitieran la pregunta y respondió: es un catálogo de delitos que tienen que ver con crimen organizado, según la prensa gráfica.